Muy buenas tardes, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Estoy aquí acompañado de mi hija Amy para poder, junto con ustedes, alabar al Señor. Hemos decidido hoy día subir a la terraza y poder disfrutar un poquito del aire y de la luz, ya que aquí realmente no hay nadie de gente que nos pueda contagiar. Bueno, confiamos en el Señor, siempre manteniendo las precauciones. Hemos querido venir y hacer al aire libre y bueno, ustedes están viendo una grabación. Hemos decidido hacer una grabación de la reunión porque la transmisión en vivo lamentablemente tiene muchos cortes y a veces no sale muy bien y queremos mejor para que salga de manera fluida, grabarlo primero y después enviarlo, así que ustedes estarán viendo ahora una grabación. Bueno, es una alegría poder reunirnos juntos para adorar al Señor. Dice la palabra del Señor, la palabra del Señor nos invita, nos llama a adorar. Y dice así la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25, dice así: Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí dice algo sorprendente. Quizás alguno de ustedes pudiera pensar que este texto no tiene mucho que ver ahora porque dice este texto que no debemos dejar de congregarnos y ahora no podemos congregarnos. Sin embargo, de alguna manera estamos igual congregándonos cuando nos conectamos a la misma hora, ¿no? No nos estamos congregando porque nosotros no quisiéramos, sino porque se nos es impedido por causa de la situación. Pero bien hacemos en reunirnos todos en nuestros hogares y poder adorar juntos cuando el padre o la madre de familia abre la palabra y la lee, y cuando escuchamos una transmisión o vemos una transmisión como esta, estamos cumpliendo, quizás no de la mejor manera, porque la mejor manera es reunirnos personalmente en la iglesia, pero hasta que podamos volver a hacerlo, esta es una buena manera de congregarnos. Pero aquí dice algo maravilloso, dice que no debemos dejar de congregarnos, sino que al contrario, diríamos congregarnos, pero ¿para qué? Para exhortarnos tanto más cuando aquel día se acerca. Y anteriormente dice que debemos estimularnos para las buenas obras. El propósito de congregarnos no es solamente venir a ser espectadores de algo que alguien dice o de como otros cantan, sino que el culto es una participación comunitaria. De modo que también cuando nos reunimos unos a otros debemos animarnos, orar los unos por los otros. Así que yo les animo a que en el lugar donde estén puedan después, cuando yo ore, también ustedes tengan un tiempo de oración y también diríjanse al final del culto quizás unas palabras de ánimo donde puedan exhortarse unos a otros a seguir fiel al Señor. Vamos a orar por este tiempo. Padre bendito, te damos gracias que nos podemos congregar una vez más, aunque sea a la distancia, por internet, pero Señor, te pedimos que tú bendigas este tiempo, que vamos a estar adorándote y escuchando el estudio de tu palabra también. Y que podamos juntos también elevar nuestras voces en oración, confiando en ti y esperando de ti lo mejor. Y que tú bendigas a nuestro país y a todos los países que estamos enfrentando esta crisis, para que puedas dirigir nuestro corazón hacia ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Les invito a cantar entonces la siguiente alabanza. Vamos a ir a los que tienen cancionero, el número 5. Los que no, pueden ir al Salmo 19, versículos 7 al 10. Salmo 19, versículos 7 al 10 dice: La ley de Jehová es perfecta, dice la primera estrofa. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y después dice: Deseables son más que el oro, y mucho más que oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Cantemos esta hermosa alabanza y mi hija hermosa aquí va a estar acompañándome. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro, y mucho más que oro afinado, y dulces más que la
son más que el oro y mucho más que oro afinado y dulces más que la miel que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado y dulces más que la miel que destila del panal. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado y dulces más que la miel que destila del panal. Amén, bendito sea el Señor. Vamos a continuación a tener la lectura de la palabra, el capítulo de la Biblia que leemos en cada reunión. Vamos a leer Hebreos capítulo 5, por favor. Si tiene su Biblia a la mano, ábrala en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Muy bien. Ok. Vamos a abrir Hebreos capítulo 5, por favor. Dice así la palabra del Señor. Hebreos capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote, tomado entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Y fue declarado por Dios como sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hay muchas cosas maravillosas que dice este capítulo. Dice que de la misma manera que un sacerdote era constituido sumo sacerdote por la autoridad que Dios le daba para que fuera intercesor entre el pueblo y Dios, de la misma manera Jesucristo se le fue dada la autoridad para que sea nuestro sumo sacerdote. Él es el Hijo eterno de Dios, quien se hizo hombre y fue a la cruz
a no presentar otro sacrificio, sino a presentarse Él mismo como un sacrificio, y en Él está puesta nuestra esperanza. Pero también este texto nos da una exhortación, un llamado de atención, que algunos no han crecido en la fe, no han crecido en el conocimiento, sino que siguen siendo niños espirituales. Dice que aquellos que maduran tienen los sentidos adiestrados para discernir lo que es bueno y lo que es malo. Cuando una persona es un niño o una niña, uno tiene que decirle lo que es bueno y lo que es malo. Pero a la medida que va creciendo y va madurando, se va dando cuenta solo lo que es bueno y lo que es malo. Lo mismo es espiritualmente. En la medida que alimentamos nuestra fe con la palabra, en la medida que oramos, que confiamos en el Señor, vamos creciendo en el discernimiento de lo bueno y lo malo. Pero aunque nos sintamos mal porque quizás no hemos crecido como debiéramos, acordémonos que siempre podemos volver a Jesucristo y recordar que Él ya pagó por nuestros pecados y Él sigue teniendo misericordia. A pesar de todo lo que pecamos y le ofendemos, podemos volver a Él una y otra vez, y Él restaura y limpia nuestra vida. Amén. Vamos a seguir alabando en nombre del Señor. Vamos a cantar la siguiente alabanza. Es el número 7 del cancionero. Número 7 del cancionero. Es el Salmo 40 de la Biblia. Salmo 40. Paciente esperé a Jehová. A mí se inclinó y oyó mi clamor. Del pozo de la desesperación, del lodo del fango me hizo sacar. Sobre peña puso mis pies, y mis pasos enderezó. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Amén. Bendito el Señor, que Él nos saca del pozo. Y después que nos levanta, Él pone cántico nuevo, alabanza nueva, nuevas razones para alabar al Señor. Cantemos al Señor. Paciente esperé a Jehová, a mí se inclinó y oyó mi clamor. Del pozo de desesperación, del lodo del fango me hizo sacar. Sobre peña puso mis pies y mis pasos enderezó. Puso luego en mi boca nueva canción, alabanza a nuestro Dios. Paciente esperé a Jehová, a mí se inclinó y oyó mi clamor. Del pozo de desesperación, del lodo del fango me hizo sacar. Sobre peña puso mis pies y mis pasos enderezó. Puso luego en mi boca nueva canción, alabanza a nuestro Dios. Sobre peña puso mis pies y mis pasos enderezó. Puso luego en mi boca nueva canción, alabanza a nuestro Dios. Señor, no retengas de mí tu grande bondad ni tus misericordias. Se gocen y se alegren en ti aquellos los que aman tu gran salvación. Mi ayuda, mi libertador, eres tú, Señor, seas enaltecido por siempre. Mi voz cantará alabanza a nuestro Dios. Sobre peña puso mis pies y mis pasos enderezó. Puso luego en mi boca nueva canción, alabanza a nuestro Dios. Alabanza a nuestro Dios, alabanza a nuestro Dios. Amén. Vamos a cantar una alabanza más que había pedido un hermano el día domingo, pero mi hermano Giancarlos de Guayaquil, Giancarlo Motiel, mi querido hermano, me había pedido este salmo y yo no pude concederle el deseo porque no estaba viendo el chat. Así que ahora lo vamos a cantar, es el Salmo 121, el 15 en el cancionero, es el Salmo 121,
alzaré mis ojos a los montes. Qué maravilloso salmo. Interesante, ¿no? Antiguamente, cuando quizás se escribió este salmo, en los montes es donde ponían los altares para los dioses paganos. Y aquí en Ambato estamos rodeados de montes, ustedes no pueden ver, pero aquí donde nosotros estamos rodeados de montañas muy grandes, de cerros, y allá atrás está, más para allá también está el Chimborazo, para allá está el Tungurahua que está atrás de nosotros, y acá adelante está el Cotopaxi. Tres grandes volcanes y montañas muy grandes. Pero cuando nosotros miramos a la montaña y decimos, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? ¿No? Nuestro socorro no viene de esos dioses falsos inventados por hombres. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Vamos a confiar en Él y clamar a Él. Después de este cántico vamos a tener un tiempo de oración y después el estudio de la palabra. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu diestra. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu diestra. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Pero ha sido bonito alabar al Señor y cantarle esta alabanza al Señor y confiar en el Señor. Ahora quiero invitarles a que tengamos un tiempito de oración. Vamos a tomarlo de la mano con mi hija y ustedes también pueden tomarse la mano y vamos a orar. Y vamos a orar por muchas cosas. Vamos a orar porque primeramente el Señor intervenga en todo esto y creemos que viene del Señor, pero también vamos a orar para que la gente se vuelva al Señor y para que la iglesia también podamos volvernos al Señor más también. Vamos a orar por los hermanos médicos, policías y por todos los que están sirviendo de una u otra manera y por todas las familias también. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, te alabamos, te damos gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, porque nos permites esta noche clamar a ti y confiar en ti, Señor. Gracias por el Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, quien resucitó, quien es nuestro Salvador y en quien está puesta nuestra confianza. Queremos pedirte ahora, clamarte por nuestro país, para que el Señor bendito intervenga, Señor bendito, y vuelvas el corazón de todos, Señor, a ti.
Vuelve el corazón de todos para que reconozcamos a Cristo y la amemos con todo el corazón. También queremos pedirte por todos los médicos, Señor, que tú les guardes y les protejas, Señor, y aquellos médicos cristianos para que ellos puedan confiar y descansar en ti y así ser un testimonio a sus compañeros, Señor, y por todos los policías también que están sirviendo, que tú les guardes, los militares y todas las personas que están sirviendo y por los gobernantes de nuestro país, para que te teman y se vuelvan a ti, Señor. Bendice cada familia, Señor, bendice a los hermanos de Ambato, a cada familia de los hermanos de Mulalillo, a cada familia, Señor, de los hermanos de Pelileo, a cada familia de los hermanos de Benítez y a todas las familias de Yocú, de Riobamba, de nuestros hermanos en Chile, en Colombia, en Venezuela, en Argentina y en otras partes del mundo donde también estarán escuchando esta transmisión, y en todo tu pueblo, en toda tu iglesia, vuélvenos a ti, Señor. Gracias te damos y descansamos en ti y ponemos nuestras preocupaciones y que tú proveas todo lo necesario para cada familia y proveas, Señor, a las iglesias también para sustentar los gastos de las congregaciones, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos entonces a tener ahorita el estudio de la palabra. Vamos a continuar con el estudio que teníamos el año pasado de las verdades que nosotros creemos como iglesia, de la doctrina. Así que queremos pedirles que presten mucha atención al video que van a ver a continuación, donde está la enseñanza, y presten mucha atención y que guardemos la palabra en nuestro corazón. Que el Señor les bendiga y tenemos entonces ahora el estudio de la palabra. Chao. Es una alegría poder abrir la palabra del Señor y vamos a continuar el estudio que empezamos el año anterior acerca de la doctrina, acerca de lo que creemos como iglesia, como congregación, aquellas verdades que el cristianismo histórico siempre ha confesado, aquella verdad que ha permanecido a través de la historia porque está revelada claramente en la palabra. Vamos a continuar nuestro estudio, como les decía, del año anterior, pero antes de esto vamos a orar pidiendo la bendición a Dios. Padre eterno, Padre bendito, en este momento abriremos tu palabra y esperamos conocerte a través de ella, para poder así confiar en ti y amarte, para poder verte en toda tu gloria, Señor, y entregar nuestras vidas a ti. Abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley. Queremos este momento tener este tiempo de estudio, que tú seas hablando nuestra mente y transformando nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El año anterior quedamos en esta pregunta. Esta pregunta dice así: ¿en qué consistió la humillación de Cristo? Estamos viendo en esta pregunta que el Señor Jesucristo, para poder traernos salvación, tuvo que sufrir la humillación. ¿Pero en qué consistía la humillación? Bueno, la respuesta a esta pregunta decía: la humillación de Cristo consistió en haber nacido, y esto es, en una baja condición, sujeto a la ley, sufriendo las miserias de esta vida, la ira de Dios y la muerte maldita en la cruz, en haber sido sepultado y en haber permanecido bajo la muerte por algún tiempo. Solamente para recordar, aquí veíamos varias cosas. Primeramente, que la humillación del Señor consistió en primer lugar en haber nacido en este mundo. El hecho de que el Señor haya nacido significa que Él se sujetó a la naturaleza humana, que Él adquirió la naturaleza humana, naturaleza que Él nunca tuvo porque Él es Dios. Él siempre fue Dios, pero adquirió esta naturaleza humana, naturaleza de un ser creado, y eso implicó para Él humillarse. También el nacimiento de Él en este mundo fue en una baja condición, es decir, que Él no vino como rey, no vino en su gloria, ni siquiera vino a ocupar un lugar alto entre los hombres, sino que vino en la condición más baja. Cada Navidad o cada fin de año que la gente celebra Navidad, recuerdan que el Señor nació en un pesebre, nació en un lugar donde duermen los animales y vivió una vida humilde, mostrándonos que la verdadera riqueza estaba en que Él era el Hijo de Dios y no en las posesiones de este mundo. Pero eso implicó para Él humillarse. También Él tuvo que sujetarse a los sufrimientos de esta vida. Dos tipos de sufrimiento tuvo que vivir el Señor. Primeramente, los sufrimientos de esta vida, es decir, que como adquirió naturaleza humana, como se hizo hombre, tuvo que vivir lo que como hombre tenemos que vivir en este mundo. Pasó hambre, sintió cansancio y experimentó la soledad
y el dolor de perder a muchos seres queridos. Pero el sufrimiento más grande fue soportar la ira de Dios, sufriendo la muerte maldita en la cruz. Ese fue quizá uno de los sufrimientos y una de las humillaciones más grandes del Señor, que Él tuvo que enfrentarse a la muerte, pero no cualquier muerte, sino una muerte cargando la ira que merecíamos nosotros por nuestro pecado. Eso fue para Él humillante, y más aún cuando murió con una muerte maldita, la muerte de la cruz. Es decir, Él no murió bajo la ley judía. La ley judía decía que la pena de muerte tenía que efectuarse por medio de la lapidación, es decir, la pena de muerte se ejecutaba matando a pedreadas a las personas, como murió Esteban. Pero el Señor fue muerto bajo la ley pagana, y para que un judío, o para un judío que moría crucificado como los paganos, era una muerte maldita, era estar destinado a la destrucción. De modo que la muerte del Señor fue quizás el más grande grado de humillación y de sufrimiento que Él soportó, porque estaba pagando por nuestros pecados. También su humillación consistió en haber sido sepultado y en haber permanecido bajo el dominio de la muerte por algún tiempo. Acordémonos que el Señor estuvo 3 días muertos, al tercer día resucitó. Permaneció 3 días en la cárcel de la muerte. Ahora, cuando nosotros vemos el sufrimiento del Señor, no vamos a comprender la magnitud de ese sufrimiento si no comprendemos la grandeza del que sufrió. Digámoslo de otra manera. Para una persona que ha despilfarrado su dinero y ha perdido todo lo que tiene, el sufrir la pobreza será un sufrimiento y una humillación. Pero sufrimiento más grande y una humillación más grande sería que una persona que sin haber malgastado su dinero y haber poseído muchas riquezas y haber perdido todo ese dinero de otra manera que no haya sido culpa suya y tener que vivir en pobreza por causa de eso, implica un mayor sufrimiento para esa persona. Un mayor sufrimiento porque, en primer lugar, era una persona que estaba acostumbrada a la abundancia y segundo, era inocente en la causa por la cual perdió el dinero. De modo que el sufrimiento del Señor fue más grande todavía por el hecho no solamente de lo que sufrió, sino de quién lo sufrió. El hecho de que Él era, de que Él es, y cuando estaba sufriendo, permaneció, era el Hijo de Dios, el Hijo eterno que creó todas las cosas, el Dios que dice la palabra que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, aquel que dice que por medio del cual fueron creadas todas las cosas y quien sustenta todas las cosas. Ese eterno y grande Dios es el que se hizo hombre, como uno de su creación, y sufrió todos los sufrimientos de esta vida y la muerte en la cruz recibiendo la ira de Dios. Es por eso que cuando nosotros abrimos la escritura el año pasado y estudiamos esta verdad, comprendimos el valor del sacrificio del Señor por nosotros. El amor de Cristo, que su sufrimiento partió desde el momento que nació hasta el momento que murió. Sin embargo, hoy día vamos a ir avanzando en el estudio y la pregunta de hoy nos lleva más allá del sufrimiento. La pregunta de hoy consiste así, dice así, ¿en qué consiste la exaltación de Cristo? ¿En qué consiste la exaltación de Cristo? Aquí hay una verdad maravillosa. En la Escritura se muestra claramente que el Señor muchas veces les anunció a sus discípulos que Él tenía que morir, pero también les dijo que Él tenía que resucitar. De modo que algo que le ayudó al Señor a enfrentar este sufrimiento sería la exaltación que vendría después del sufrimiento. Y esta es una maravilla, una verdad gloriosa y maravillosa, que después del sufrimiento del Señor vendría la exaltación. Eso nos anima a nosotros también, que tenemos que seguir las pisadas del Señor Jesucristo y estar dispuestos a sufrir en este mundo, pero a esperar después del sufrimiento que habrá la gloria, la exaltación también con Cristo. Compartiremos. Obviamente Él es el mayor y Él es nuestro Señor y será exaltado, pero nosotros participaremos también de su gozo, de su alegría. Por eso dice la palabra que si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Entonces la pregunta de hoy es, ¿en qué consiste la exaltación de Cristo? Bueno, la respuesta la tenemos aquí. Y la respuesta dice así, la exaltación de Cristo consiste
en haber resucitado de entre los muertos al tercer día, en haber ascendido al cielo y en el estar sentado a la diestra de Dios Padre y en venir al último día para juzgar al mundo. Vamos brevemente a examinar lo que dice aquí para después adentrarnos en la Escritura, que es la que tiene autoridad. Vamos a repetir, la exaltación de Cristo consiste en haber resucitado de entre los muertos al tercer día, en haber ascendido al cielo, en estar sentado a la diestra de Dios Padre y en venir al mundo, y en venir el último día para juzgar al mundo. Vamos a ver que esta respuesta está dividida en tres partes. Tenemos la primera parte aquí, número 1, tenemos en primer lugar que la exaltación de Cristo consistió en haber resucitado de entre los muertos. El hecho de que el Padre resucitara a su Hijo implicó que Él fue exaltado. Algo maravilloso que justamente esta semana estaba entendiendo. En el primer sermón de Pedro en Hechos capítulo 2, después de que Él explica que el milagro de que los creyentes hablaran en otros idiomas en Pentecostés era el cumplimiento de la profecía de Joel, inmediatamente él habla de Cristo y dice, Jesús, varón aprobado por Dios, con señales y milagros. Después dice, entregado bajo el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuo. Pero después dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte. Y después más adelante Pedro va a decir que este Jesús resucitado, Dios lo ha hecho Señor y Cristo y que Él ha sido el que ha enviado al Espíritu Santo. De modo que la resurrección implica el testimonio del Padre en favor de su Hijo para aquellos que lo condenaron a morir. Para los judíos, el saber que Cristo resucitó implicaba de que Él estaba por sobre ellos, de que Él realmente era el Mesías. El Señor demostró que era el Mesías por todos los milagros y señales que Él hizo, pero también al resucitar de los muertos, de modo que la resurrección, como vamos a ver, es un elemento importante en la exaltación de Cristo. En segundo lugar, tenemos el hecho de que el Señor dice en haber ascendido al cielo, en haber ascendido al cielo. El hecho de que el Señor sea llevado de este mundo implicó que Él ya había terminado su misión y que ahora Él sería puesto en un lugar muy alto, como vemos en el tercer punto. El tercer punto nos dice entonces que el Señor, la exaltación de Cristo consiste en que el Señor, después de resucitar y haber ascendido, está sentado a la diestra de Dios Padre. El estar sentado a la diestra implicaba que el Señor se le había concedido autoridad. Por eso el Señor Jesucristo dice en la Gran Comisión, toda potestad, o dicho de otra manera, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y predicad el Evangelio a toda criatura. Oh, qué maravilloso. Es importante entender la exaltación de Cristo porque nos da ánimo al ver que nosotros confiamos en un Cristo victorioso, pero también nos da ánimo en que nosotros también, si sufrimos con el Señor compartirá su gozo y su gloria también. Pero aquí nos habla de la autoridad de Cristo. Dice que Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Es decir, que se le ha dado autoridad. Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Vamos por partes. Sigamos. En cuarto y último lugar de la respuesta aquí, la exaltación de Cristo consiste en que el Señor vendrá el último día. ¿Para qué? Para juzgar al mundo. Hay algo interesante que cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos la predicación de Pedro y también leemos más adelante la predicación de Pablo, ellos incluían en su mensaje del Evangelio que el Señor Jesucristo un día juzgaría al mundo. Y esto es algo muy importante. En el día de hoy, lo que más necesitamos es presentar a Cristo en toda su autoridad y su exaltación. Hoy en día, tristemente, el nombre de Cristo se ha deshonrado. O díganme que a ustedes no les ha pasado que muchas veces ven en sus amigos de WhatsApp o en sus amigos especialmente de Facebook, personas que ponen fotos haciendo cosas indebidas que no agrada a Dios, pero después ponen versículos bíblicos, creyendo ellos que Dios está con ellos, como que Dios no les importara su vida.
O muchas veces nosotros también hemos actuado así. Somos rápidos para condenar, pero muchas veces nosotros también. No nos importa y estamos tan contentos, estamos tan tranquilos de que Cristo está con nosotros, pero resulta que la palabra de Dios dice que la salvación viene por confiar que Jesucristo es el Señor. Y muchas personas dicen amar a Cristo, confiar en Él, pero no le han reconocido como el Señor. No ven la autoridad que Él tiene. Por lo tanto, Cristo no es valioso para ellos. Por eso no viven como Él. Por eso no le comparten, sino que egoístamente se concentran en reclamar sus promesas como si fuera lo único. Vemos aquí entonces, para recordar entonces, tenemos tres maneras en las que Cristo fue exaltado. Primero, resucitando de entre los muertos. Segundo, ascendiendo al cielo. En tercer lugar, en el hecho de que Él está sentado ahora a la diestra de Dios Padre. Y en último lugar, el Señor será exaltado cuando venga el último día para juzgar al mundo. Vamos a ver algunos textos de la Escritura que nos ayudan a entender mejor esta respuesta. Estos textos son la palabra de Dios, es la que tiene la autoridad. En primer lugar tenemos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 5. Este texto es muy importante. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los corintios, en este capítulo él les va a recordar, él lo que está haciendo aquí es recordarles el evangelio que él les predicó. Él está diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después de los 12, y después dice que apareció a más de 500 hermanos a la vez, y al último le apareció a él. Sin embargo, aquí tenemos algo muy importante. Aquí la palabra de Dios nos dice que dentro del mensaje que el apóstol habla aquí, dentro de este evangelio habla de varias cosas. Vamos a ver. Habla de que el Señor murió por nuestros pecados. Habla de que Él fue resucitado. Perdón, me equivoqué. Habla de que el Señor murió por nuestros pecados. Habla de que el Señor fue sepultado, de que su cuerpo fue sepultado. En tercer lugar, habla de que el Señor resucitó de entre los muertos al tercer día. Y después habla de que el Señor se apareció dando evidencia de que Él había resucitado. En sí, esto es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio, tan sencillo, tan simple, consta de estas tres partes. Primero, vamos a ponerlo en otro color para que se pueda distinguir mejor. Primero, el Señor murió. Cuando predicamos el Evangelio hablamos de la muerte de Cristo. Eh, Podemos decir que Cristo es poderoso para sanar, que Cristo es poderoso para liberar de los malos espíritus, que Cristo tiene poder sobre el mal. Pero si no hablamos de la muerte de Cristo, no estamos predicando el Evangelio, porque es en la muerte donde el Señor compró la salvación para todos los que creen en Él. En segundo lugar, se añade aquí el apóstol Pablo que el Señor fue sepultado. Ahora, la sepultura es un elemento que casi no se menciona hoy día en la predicación del Evangelio. Hace unos domingos atrás, mientras participábamos de la cena del Señor, leímos el texto de la Escritura donde hablaba de la sepultura del Señor. Y ahí yo les explicaba a nuestros amados hermanos que la sepultura o el hecho de que el Señor fue sepultado es muy importante porque es la evidencia de que el Señor realmente resucitó. Perdón, de que Él realmente murió por nuestros pecados. Era necesario no solamente es necesario no solamente creer que Él resucitó, sino también creer que Él fue sepultado, que Él murió. Una de las sectas que en ese tiempo se estaba propagando era el gnosticismo. El gnosticismo tenía un rechazo, esta filosofía pagana que se estaba infiltrando en la iglesia cristiana, consideraban todo lo material como algo que no tenía valor, que era sin importancia comparada con el conocimiento o con el espíritu. Es por eso que muchos de estos maestros, ah, ellos manifestaban ser hombres conocedores de Dios, de la verdad, hombres espirituales, pero vivían vidas desordenadas, pero no le importaba porque ellos no le daban importancia a la parte física. Cuando esta falsa doctrina empezó a incluir, a impregnar en el cristianismo, llegaron algunos maestros pseudo cristianos a decir, el Señor realmente no murió. El que murió fue otro hombre porque el espíritu
de Cristo salió y Él realmente no murió. Entonces la sepultura es muy importante porque recalca el hecho de que el Señor realmente murió. Si Cristo no murió, no tenemos salvación. De la misma manera que si Él no resucitó, vana es nuestra fe. Y en tercer lugar, el tercer elemento del Evangelio es la resurrección. Y unido a esto está el, el hecho de que Él se apareció. Entonces estas dos verdades están unidas, digamos que es una sola. Porque las apariciones son las evidencias de que Él resucitó. Ahora, es entonces que aquí yo quiero detenerme un momento, y aquí vemos claramente que el apóstol considera a la resurrección como un elemento importante del Evangelio. Y aquí dice claramente que el Señor resucitó. Es interesante, tanto su muerte como su resurrección son importantes. La una nos habla de su humillación y la tercera nos habla de su exaltación. Perdónenme las letras, no es fácil escribir desde una tableta digitalizadora. Entonces, el Evangelio tiene dos elementos, la humillación y la exaltación de Cristo. Ahora, hemos hablado mucho y hemos enseñado acerca de la muerte, ahora de la muerte del Señor. Sin embargo, la resurrección es muy importante. Como dice el apóstol Pablo, ella es la garantía de que con Cristo resucitaremos. Vamos a ver un texto que nos puede aclarar un poco más esta verdad. Efesios capítulo 1, versículo 19 al 23. Dice la palabra del Señor. Aquí el apóstol Pablo está expresándole a los hermanos de la iglesia en Éfeso la oración que él hacía. Él dice que él oraba por ellos, para que ellos comprendieran la grandeza del amor de Dios. Y dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, aquí tenemos aquí el apóstol Pablo diciendo a los hermanos de Éfeso que él oraba para que ellos comprendieran la grandeza de qué cosa, la grandeza del poder del Señor. Aquí habla muchas veces del poder, la operación del poder. Entonces dice que este poder de Dios operó en Cristo, ¿de qué manera? Y aquí está nuestro texto, resucitándole de los muertos. Entonces aquí dice algo maravilloso. La resurrección de Cristo es la manera en que el Padre exaltó a su Hijo, porque es la demostración del poder del Padre. Pero unido a esto dice, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad. Entonces aquí vemos algo maravilloso, que la resurrección del Señor Jesucristo, lo voy a abreviar, está íntimamente ligado a la autoridad que se le ha dado a Cristo. Entonces, aquí vemos algo maravilloso. Vemos aquí, recordemos, el Señor vino como un hombre, rechazado, menospreciado entre los hombres, varón de dolores, pero y muriendo en esa cruz y gritando desde su corazón, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero después de toda esa humillación, el Padre le resucita de los muertos para darle toda autoridad. Y mire lo que dice más este texto. Dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. De modo que aquí tenemos varias palabras relacionadas con la resurrección. Dice que el Señor está sentado, después de la resurrección el Señor fue sentado a la diestra del Padre, sobre todo principado y autoridad. Entonces, sobre todo principado y sobre toda autoridad está el Señor. Y dice que sometió todas las cosas a sus pies y lo ha dado por cabeza, por sobre todas las cosas, a la iglesia. Entonces aquí vemos algo muy importante. No, no, es difícil separar la resurrección, la ascensión, el hecho de que el Señor esté sentado a la diestra, porque son cosas que están íntimamente unidas en las Escrituras.
La resurrección fue la manera en que el Señor lo libró de la muerte a su Hijo para llevarle al cielo y para sentarle a su diestra y darle toda autoridad. Avancemos con un siguiente texto de la Escritura. No nos quedan muchos textos, nos queda uno más. Entonces, aquí dice Hechos de los Apóstoles. A este Jesús que hizo Dios, resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Ahora, vamos a detenernos aquí. Y dice aquí que Dios lo resucitó de los muertos. Lo mismo decía Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 24. A este dice Jesús, Dios lo levantó suelto los dolores de la muerte. De modo que aquí hay algo que más nos llama la atención. Dice de manera clara que fue Dios, o sea, el Padre, el que resucitó a Jesús. De modo que la resurrección del Señor es la manera en que el Padre le exaltó, porque el Padre estaba dando testimonio de él, librándolos de los dolores de la muerte, librándolo de esa prisión y así confirmando al mundo entero que estaba con él. Pero lo maravilloso de este texto es que dice después, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. Entonces, aquí el apóstol Pedro predicando dice que ese derramamiento del Espíritu Santo fue enviada por Jesús y porque a él se le ha exaltado y se le ha dado autoridad. Entonces vemos claramente que la resurrección del Señor y la exaltación del Señor están unidas. Una conduce a la otra. Es así que la resurrección de Cristo es la manera por sobre todos donde el Padre le exalta, porque después de esto Dios le exaltó, le dio autoridad y lo enviará también a este mundo a juzgar. Entonces, detengámonos por un momento. Digamos que la resurrección, la ascensión y el hecho de que esté sentado a la diestra del Padre es la manera en que el Padre ha exaltado a su Hijo, mostrando que aquel que un día fue humillado y despreciado, ahora se le ha dado autoridad. Pensemos por un momento. El hecho de que el Señor tenga toda autoridad y que haya sido exaltado debe llenar nuestro gozo de corazón, hermanos. Por favor, que el Señor me ayude a que usted capte en esta verdad. Vivimos en un mundo donde Cristo es despreciado y desechado. Todo el mundo, a pesar de lo que estamos viviendo, no están buscando a Cristo, no se interesan en conocerle ni están arrepentidos. Pero nuestro Cristo, aunque sea despreciado, ha sido exaltado por Dios. Y en eso debe estar puesta nuestra mirada. Nosotros siempre tendemos a poner la mirada en aquello que es evidente. Es evidente que el mundo no valora a Cristo, entonces nos ponemos mal y nos entristecemos. Pero lo que tenemos que ser capaces es ver lo que Dios ve, es ver lo que Dios está haciendo. Esto es algo que solo los hijos de Dios pueden hacer. Acuérdense lo que le dijo el Señor a Nicodemo. Si no nace de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nosotros podemos ver algo que el mundo no ve. Nosotros podemos ver que para Dios el Padre, Cristo es el Señor y Cristo es exaltado y para nosotros su iglesia también. Y aunque el mundo no lo vea, un día lo verá. Había en la historia del libro de los Hechos, hay la maravillosa historia de Esteban. Dice que este hombre estaba predicando el Evangelio y los judíos enardecidos lo llevaron para condenarlo a muerte. Y algo maravilloso, dice que antes de que comenzaran a apedrearle, este hombre miró al cielo y vio a Jesucristo sentado, o parado, perdón, no sé si parado o sentado, pero vio a Jesucristo a la diestra del trono de Dios. Esta visión fue tan maravillosa porque ¿qué miraba Esteban? Miraba a su alrededor personas que le aborrecían a él y a Cristo. No miraba nada más. No miraba valor por lo que él había hecho, sino desprecio. No miraba amor por Cristo, sino desprecio. Pero cuando mira al cielo, ¿y qué ve? Ve que Dios ha puesto a su Hijo a su diestra. Y creo que esa visión fue tan gloriosa que le pudo dar la fuerza para soportar esa horrible muerte apedreadas. Oh, qué maravillosa verdad, hermanos. El propósito de esta lección, el propósito de estos versículos de la Escritura es que nosotros aprendamos y a ver a Cristo en toda su gloria. Y recordemos, aunque el mundo no lo ve, nosotros sí lo podemos ver. Y lo importante es que el Padre ama a su Hijo y nosotros estamos en el Hijo. Pero hay una maravillosa verdad. El último versículo dice,
Dice así Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora dice, Dios manda. Esto es muy importante. Dice que Dios no pregunta, no sugiere, sino Dios manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Y aquí dice, por cuanto ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia. Y aquí viene el punto. Por aquel varón a quien designó, aquí detengámonos por un momento, designó, esto está relacionado con qué? Con autoridad. Es decir, que el Señor, el Padre, va un día a juzgar al mundo por medio del varón a quien le dio esa autoridad. Y aquí viene el punto, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces aquí tenemos entonces la resurrección. Pero esta resurrección está ligado a el hecho de que un día el Señor juzgará al mundo. Entonces, digamos que la resurrección es la manera en que Dios exaltó al Hijo y de esa manera lo levantó, después lo sentó y con todo eso le ha dado autoridad para que Él un día venga a juzgar. Qué maravilloso, todo es algo unido. Por haberle resucitado de los muertos, le ha dado toda autoridad. ¿Para qué? Para salvar, pero también le ha dado autoridad para juzgar. Detengámonos por un momento y reflexionemos. Amados hermanos, un día el mundo verá a Cristo en toda su gloria. Verán al que traspasaron y harán lamentación por él, dice una parte de la Escritura. Un día todos los hombres que hoy le rechazan, un día verán que él realmente era el Señor. Ese día también será un día duro y difícil para ellos, pero será un día maravilloso y glorioso para Cristo, pero también para nosotros. ¿Cuál es nuestro gozo? ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos? Que en todos nosotros estamos unidos a Cristo y tenemos que vivir como Él y tenemos que pasar por el camino de la humillación que Él pasó, pero siempre con la esperanza, siempre con la mirada, esperando que un día Él resucitará, se levantará de los muertos. Amén, hermanos queridos, que esta verdad de que Cristo ha sido exaltado y será exaltado aliente su corazón, le anime, le fortalezca y persevere sirviendo al Señor. Persevere reconociendo que Cristo es valioso para usted y Cristo es valioso para el Padre, y un día todo el mundo lo verá. ¿Qué decía nuestra pregunta de hoy? Decía entonces, ¿en qué consiste la exaltación de Cristo? Bueno, la exaltación de Cristo consiste en haber resucitado de entre los muertos al tercer día, en haber ascendido al cielo, en estar sentado a la diestra de Dios Padre y en venir el último día para juzgar al mundo. Amén. Oremos, hermanos, y démosle gracias al Señor por esta palabra. Padre bendito, te alabamos y te damos gracias por esta maravillosa palabra. Tu palabra, Señor, en la cual hemos visto al Señor Jesucristo exaltado. Gracias por Él. Gracias porque Él ha sido exaltado y tiene toda autoridad y nosotros estamos de su lado. Oh, gracias, Padre, por darnos a Cristo. Gracias por unirnos a Él, por elegirnos, por salvarnos, por amarnos, por redimirnos. Bendito sea tu nombre y que nosotros vivamos para exaltar el nombre de Cristo también. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos, amados hermanos. Ha sido una alegría compartir la palabra con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.